Buenos días, bienvenidos a esta décima sesión en la que ya nos disponemos a terminar la introducción que hace Bruno Snell a su propia obra, Las fuentes del pensamiento europeo. Y bueno, sin más, empezamos por la página 13, que es de las dos, tres últimas de esta introducción. Y en el segundo parágrafo nos dice Bruno Snell acerca de su labor. Dice, nuestra investigación acerca del significado de lo griego seguirá caminos distintos de los que siguió en el tiempo del clasicismo alemán. No buscamos aquí un tipo humano perfecto que por lo mismo estaría fuera de la historia, sino que precisamente queremos seguir paso a paso el proceso histórico de lo que los griegos fueron consiguiendo. Nos añade, tal enfoque no es que haya de llevar necesariamente a una relativización de los valores, sino que permite decir cuál ha sido la aportación de cada época a la historia del mundo. Aportación grande o pequeña, profunda o superficial, de influjo duradero o efímero. Snell aquí, pues en definitiva, marca muy bien qué vía toma como, digamos, prácticamente como método científico, ¿no? Se aleja de una lectura idealista y fantasiosa, esa lectura que en algún momento pues pretendía rellenar mucho de lo de los huecos que se presentaban, ¿no? De los vacíos, pretendía leer quizá demasiado, ¿no? En las pruebas, en los textos, en las piedras, en los hallazgos arqueológicos, se quería leer mucho más de lo que se podía en ese momento, ¿no? En la época del clasicismo alemán del que dice apartarse, ¿no? Entonces, pues bueno, en definitiva lo que hace es tomar distancia, ¿no? De esa postura o de esa lectura idealista, fantasiosa, del objeto de estudio principal, que como él afirma, pues son los textos, ¿no? Digamos en dos vertientes, en su eje sincrónico, que nos indicará cómo es el hombre griego en espíritu e intelecto, del siglo en que se escribe cada uno de los textos por los que, digamos, nos lleve de la mano para recorrer todos estos descubrimientos, todo aquello que, como dice Snell, los griegos fueron consiguiendo, ¿no? Ese paso a paso es texto a texto. Y estos mismos textos también nos aportan luz en el eje diacrónico, es decir, qué supone este nuevo texto, este paso, en el proceso del descubrimiento, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, aludiendo o copiando ese término que él empleaba, realizando un distingo sobre o respecto al término invención, ¿no? O invento, ¿no? Entonces, ¿qué supondrá cada uno de esos textos por los que Snell nos haga el recorrido en ese proceso, ¿no? De descubrimiento del genio griego? Además, pues nos dará cierta información, ¿no? En esta perspectiva diacrónica de qué cambio social, político, cultural refleja respecto al punto inmediatamente anterior y de qué forma se conecta o incluso permite presuponer o nos prenuncia el siguiente objeto estudiable, es decir, qué ocurrirá después, ¿no? A qué conduce ese paso que se ha dado, ¿no? Y que se vislumbra a través o que se refleja en el texto, ¿no? Bueno, un poco más adelante nos dice Snell, solo se dan ciertas limitadas posibilidades en el reino de lo espiritual, y consiguientemente son pocos los puntos en que aparece algo esencialmente nuevo, y son limitadas las formas en que ello puede manifestarse. Es decir, tanto, digamos, las formas de manifestación como aquello que realmente es nuevo, que esencialmente es nuevo, es limitado, ¿no? Es decir, el reino del espiritual, tanto en esencia como en las ramificaciones o las demostraciones por las que, digamos, se expresa, se manifiesta, pues son enormemente, digamos, limitadas, ¿no? Eh, bueno, si pasamos a la página siguiente, en la página ya 14, nos podemos preguntar qué ventajas tiene el estudioso de lo clásico que camina a hombros de la cultura occidental, es decir, nosotros, en tanto que entendamos la cultura occidental como esta herencia, ¿no? Como esta tela que seguimos tejiendo y en definitiva como heredad de aquellos avances dados por los griegos, ¿no? En la comprensión espiritual e intelectiva tanto del mundo externo como del mundo interno. Es decir, ¿qué ventajas tenemos nosotros, ¿no? Bueno, a esto Bruno Snell nos contesta.
un científico o un filólogo pueden alcanzar nuevos conocimientos en la paz de la contemplación, pero los descubrimientos de los griegos, de los que aquí se habla, sacuden la misma esencia del hombre y se presentan como experiencias ya formadas. La fuerza con que irrumpen no es algo personal que pudiera tomar cualquier forma a capricho, sino que, como irrupción histórica de una nueva conciencia del espíritu, está condicionada, por una parte, a la situación histórica, y por otra, a las formas en las que el mismo espíritu puede hacerse comprensible. Nuevamente, ¿no? Repite, digamos, remarca esta idea de que las formas quizá no vienen dadas, pero sí hay un estocaje, ¿no? Máximo de formas por las que se puede, digamos, reflejar estos avances, ¿no? Por las que puede manifestarse el espíritu. Recordemos que en las páginas 9 y 10, respecto al espíritu humano, decía que tiene existencia para nosotros únicamente en cuanto se manifiesta, es decir, en cuanto aparece a través de manifestaciones particulares. Esto mismo nos decía Snell. Dice, además, en aquellas páginas, recordaba que lo espiritual se revela a sí mismo en cuanto adquiere ser por primera vez a través de tal manifestación, es decir, se hace a sí mismo, ¿no? Aquella distinción o aquellos matices semánticos sobre los que caíamos en el episodio sexto, séptimo, sobre cuál era la diferencia, ¿no? Entre phainomai y poieo, ¿no? Entre ese revelarse, manifestarse, hacerse, ¿no? Todas esas minucias semánticas que ahí importaban, ¿no? Y que pues sigue, digamos, sigue esa estela de usar las palabras, digamos, con la propiedad que le va dando en su propio texto, ¿no? Entonces decía, ¿no? Que lo espiritual se revela a sí mismo en el curso de la historia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ventajas podemos colegir a partir de este pasaje, ¿no? De la introducción de Bruno Snell, en el que habla sobre la irrupción histórica de una nueva conciencia del espíritu y sobre las formas, ¿no? Pues bueno, desde mi punto de vista, esencialmente son tres las ventajas que tenemos, ¿no? La primera de ellas es que nosotros no descubrimos lo que descubrieron los griegos, ¿no? Nuevamente este descubrir, pues siempre con un entrecomillado que nos refleja aquel uso plenamente consciente y semánticamente marcado y delimitado que hacía Snell del verbo, ¿no? Nosotros pues no descubrimos aquello que descubrieron los griegos, ya lo hicieron ellos por nosotros, sino que simplemente lo interpretamos, es decir, hacemos una labor hermenéutica, por así decirlo. Es decir, contemplamos el suceso a través de las formas, por supuesto, de las formas posibles en las que se expresó. Es decir, no vivimos el hecho aquel o aquellos hechos que Bruno Snell calificaba de metafísicamente objetivos, sino que los estudiamos. Y esto, por supuesto, pues nos da una ventaja, nos da una cierta ventaja. El segundo punto, digamos, la segunda ventaja que tenemos es que eh, ya tenemos cómo nombrarlo. Es decir, ya disponemos de las formas dadas por los griegos y por los otros 2800 años de historia, ¿no? Desde los poemas homéricos, eh, para identificar, para nombrar, para justamente además también para realizar esos distingos semánticos, esta semántica que en alguna ocasión anterior hemos llamado, digamos, aproximo negativa, es decir, nos aproximamos a las palabras que tratan de reflejar algo y además quitamos todo aquello que realmente nos refleja adecuadamente la idea que tenemos, que ya, digamos, se ha visto en cierto modo viciada, aunque no en el cariz negativo, ¿no? En la acepción negativa o en el matiz pernicioso, sino que digamos, tenemos que pulir, tenemos que quitar qué es lo que dentro de la semántica de la palabra ya nos refiere a la idea concreta que nos referimos. Pero aún así todo sí tenemos cómo nombrarlo, mientras que los griegos primitivos tenían aquella labor ardua y dificilísima de cómo empezar a nombrar aquellas cosas que, a su vez, a la sazón, empezaban a sí mismas a manifestarse el espíritu.
¿no? Entonces, pues bueno, hay una brecha entre lo que ocurre y qué utillaje existe para nombrar la realidad interior emergente, es decir, que está, digamos, in staturas kendi, ¿no? Esa propia espiritualidad que se reduce con el paso del tiempo. Es decir, siempre y cuando, por ejemplo, y es algo en lo que hace hincapié tanto Snell como Nestle, la cuestión de la pervivencia o de cómo ha persistido la literatura. Es decir, siempre y cuando podamos rastrear aquellos pasos, podemos obtener, digamos, sus frutos, ¿no? Los frutos del padecimiento, ¿no? Creo que Burkhardt, ¿no? No sé si en palabras de Ralke o que estudioso previo a él decía que ningún pueblo ha sufrido tanto como el pueblo griego, ¿no? Entonces, pues, pero ese padecimiento precisamente nos da las palabras con las que los nombramos todos estos sentimientos, emociones y formas de manifestación del espíritu, ¿no? Entonces, esa brecha, pues digamos, con nuestro utillaje más que bimilenario, pues tenemos mayor facilidad para entenderlo, para comprenderlo, para nombrarlo, ¿no? Es decir, con este persistir, digamos, de la literatura, las formas de interpretación y nominación de esas primeras irrupciones históricas, como las llama Snell, que son históricas, digamos, precisamente por ser la primera vez registrada de ese hecho espiritual, pero no solo registrado, sino transmitido con cierta linealidad, podríamos decir, aunque incorreríamos en alguna impropiedad quizá, pero bueno, es decir, no hemos perdido en ningún momento un contacto total con aquello, con aquellas irrupciones históricas, con las manifestaciones, mejor dicho, de aquellas irrupciones históricas, ¿no? Las hemos, de una u otra forma, aunque se perdieran y dieran muchas vueltas, las hemos heredado, ¿no? Entonces esta sería la segunda gran ventaja que tenemos los científicos o filólogos, como dice Bruno Snell, respecto a aquellos griegos, ¿no? que las, digamos, padecieron, ¿no? También Bruno Snell era el autor, ¿no? que hacía referencia a cómo a cuán pertinente es aquella expresión de paz y mazos, ¿no? Bueno, la tercera ventaja eh, podría ser el que no participamos directamente de las condiciones que modifican las posibilidades de expresión de dicha irrupción histórica. ¿Qué es lo que significa esto? Pues en definitiva que estamos fuera de la situación histórica, no participamos de ella. Es decir, simplemente la observamos, ¿no? Es decir, observamos estas formas en las que el mismo espíritu se hace comprensible, pero somos como, diríamos por así decirlo, el río, ¿no? O sea, somos aquellos que vemos pasar el río, pero desde la orilla. No lo estamos navegando, no lo estamos transitando. Es decir, no nos puede llevar la corriente si no encontramos la forma adecuada de expresar o la forma adecuada o pertinente de denominar. No se precisa, diríamos, de aquella, no sé, de aquella chispa de genio griego para nominar lo que le está ocurriendo, sino que simplemente, pues, no dejamos de ser observadores para bien y para mal, claro. Eh, en definitiva, esto a lo que nos aboca es a que podemos comprender el conjunto, podemos comprender la dirección en la que va el agua, podemos comprender los derroteros, los afluentes por los que se va bifurcando la cuestión, pero no nos vemos arrastrados por la corriente, es decir, no tenemos que comprender desde dentro al tiempo que padecemos, es decir, mientras sucede el hecho, mientras sucede la irrupción histórica, sino que desde fuera simplemente interpretamos cómo los que padecieron la irrupción lo vehicularon, ¿no? Que esa vehiculación, pues en definitiva sería las formas, ¿no? Las formas posibles que ha adoptado el espíritu griego como manifestación, ¿no? Que es lo que nos está diciendo Bruno Snell. Si avanzamos un poco más, nos encontramos con lo que creo que sin pisarnos mucho los dedos, podríamos tildar de un pasaje realmente programático. Es decir, nos podemos preguntar de qué respecto a lo que viene a continuación, ¿no? Respondería a la pregunta de
de qué se trata en la obra, ¿no? O sea, qué es lo que se trata en la obra y cómo se abordan los temas, cuáles son los objetos de estudio y qué forma, ¿no? De qué modo, con qué sistema o con qué método, ¿no? Con qué método se aplica la cuestión el autor, ¿no? Pues nos responde con estas líneas programáticas. Dice, nuestra exposición mostrará que determinados fenómenos primitivos del espíritu se presentan de nuevo a la conciencia una y otra vez en diversas formas, imprimiendo a veces por sí mismos un sello especial al saber humano. Lo que hay de histórico y lo que hay de sistemático en un proceso de esta naturaleza tenía que ser tratado por igual en una historia de lo espiritual como es la presente. Recordemos que estamos en la introducción de Bruno Snell, cuyo título a su obra es Las fuentes del pensamiento europeo. No estamos en esa historia del espíritu griego de Nesle, ¿no? Pero él mismo reconoce, como ya lo ha hecho y ya lo hemos remarcado en alguna ocasión anterior, que la presente, es decir, la obra presente, es una historia de lo espiritual. Sigue añadiendo lo siguiente, dice, por ello, parece más adecuada la forma de ensayo, en la que puede predominar ora un interés, ora el otro. Dice, lo sistemático aparecerá principalmente en el capítulo 12, mientras que en los capítulos del 1 al 11, en los que he querido sacar a luz el proceso histórico, de propósito he procurado que lo sistemático quedase relegado a segundo término. Dice, no intentaremos aquí una interpretación o exposición completa de la poesía y filosofía de los griegos, ni siquiera una introducción a la riqueza viviente y original del arte griego, sino más bien un conocimiento exacto de la historia del espíritu, remarca nuevamente, en esta especie de reconocimiento de que su labor, en definitiva, aunque nos aporte luz sobre cómo empieza a pensar y cómo piensa en esos primeros pasos el hombre griego, en definitiva, lo hace a partir de, o solo es aprehensible ese paso, o esos pasos, ese sendero, como lo transita el genio griego, solo si se comprende desde la óptica de que lo que realmente hacemos es una historia del espíritu, más que una historia del pensamiento, ¿no? Es decir, el pensamiento, como ya en alguna ocasión comentó Snell y también Nesle, eh, lo que surge prácticamente como forma, digamos, de vehicular lo espiritual, ¿no? Es decir, todas estas nuevas palabras, todas estas nuevas expresiones surgen para hacer frente a aquello a lo que se enfrenta el hombre, que es, en definitiva, la manifestación del espíritu. Sigue un poco más, dice, ahora bien, para formular los resultados obtenidos en este terreno, de suerte que en caso de que no fueran verdaderos puedan ser refutados solo por los hechos y no por otras teorías, ha sido necesario a veces hablar en abstracto. Es decir, nos vamos a encontrar a lo largo de su obra, pues, ciertos, ciertas incursiones, diríamos, en cuestiones quizá un poco más filosóficas, un poco más espirituales, un poco más quizá esotéricas, podríamos llamarlo. En definitiva, no se puede obviar respecto a todo esto que nos comenta de que su obra es una obra dedicada a la historia del espíritu griego, eh, pues lo que dijimos en el primer episodio, es decir, a qué colección, de qué colección forma parte su obra titulada Las fuentes del pensamiento europeo, a la colección Formas del Espíritu. ¿De acuerdo? Esta colección está integrada por cuatro obras, de las cuales tres se llaman La literatura y lo espiritual, es decir, es una misma obra en tres volúmenes, o, escrita por André Blanchet, eh, en la que pues, se hace precisamente, ¿no? esta lectura de la literatura en tono, digamos, o a la luz de,
o buscando justamente cómo ilumina lo espiritual, ¿no? Respecto a esto, yo no he leído los tres volúmenes de la literatura y lo espiritual, pero sí que es cierto que hace poco tuve la ocasión de leer El espíritu de la letra, Acercamiento creyente a la literatura, que es una publicación de Antonio Blanch en la editorial PPC, ¿no? Y precisamente, pues hace lo que me imagino, incluso sin haber leído, pero atendiendo, digamos, a tanto a la obra de Bruno Snell, o sea, cómo opera Bruno Snell, y al título y a la idea, digamos, subyacente al proyecto de la colección Formas del Espíritu, que probablemente, en efecto, Blanchet pues, haga más o menos como lo que hace Antonio Blanch, ¿no? Que es esta lectura espiritual o buscando qué es lo espiritual que queda en la letra escrita, ¿no? Que queda en la literatura, ¿no? Entonces es cierto que en la obra de Antonio Blanch, pues la perspectiva, el acercamiento creyente, pues no es, no voy a decir no es objetivo, pero bueno, no es que no sea objetivo en el término como tal, sino que no es ingenuo o no es simplemente sobre lo espiritual, sino que es un acercamiento marcadamente desde la óptica cristiana católica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que reconoce que hay una gran parte de los autores que estudia y que ahí trata y las obras, etcétera, ni siquiera son de autores cristianos o católicos, pero sí que refleja que incluso en estos autores, incluso algunos marcadamente ateos o en alguna época de su vida marcadamente ateos, se reconoce una fuerza o un interés por lo espiritual o una manifestación del espiritual, aunque no sea vertida, digamos, a través de la vía teológica o de la vía teísta, mejor dicho, más que teológica. Lo segundo que no podemos olvidar y sobre todo tanto por el tema de que confirme que su obra es una historia del espíritu como por estas últimas palabras que nos decía de que ha sido necesario a veces hablar en abstracto, Bruno Snell nos recuerda en nota a pie de página que algunas de las cuestiones quizá más complicadas o más marcadamente filosóficas, podríamos decir, las trata en su obra Der Aufbau der Sprache de 1952, La estructura del lenguaje, en la que me parece que efectivamente en el capítulo 12, a partir de la página 186, tiene ya en lo anterior ha hecho pues todo el estudio sobre el lenguaje, diríamos más sentido estricto, ¿no? Y ya en ese último capítulo lo dedica a la filosofía, ¿no? A cuestiones un poco más de filosofía del lenguaje y cómo el lenguaje marca ciertas sendas configura ciertas vías para el obrar filosófico, ¿no? Para la labor filosófica. En cualquier caso, bueno, podríamos seguir un poco más y llegar prácticamente ya a la página 15 en la que nos anuncia, todavía en este estilo o en esta intención programática, nos dice, para fundamentar nuestra investigación sobre este suelo seguro de lo demostrable, fue necesario, o al menos reconoce el autor, a mí no se me presentó otro camino, remontarse a los orígenes del problema del desarrollo de la cultura griega, limitando la cuestión en la forma. Podríamos preguntarnos, ¿no? Dice, o sea, podríamos concretar cuál es la pregunta, ¿no? Que pretende resolver Snell. Es decir, cuál es la pregunta a la que responde esta obra. Sería algo así como hasta qué punto tenían los griegos de tal periodo conciencia de sí mismos y hasta qué punto no, o bien todavía no tenían tal conciencia, ¿no? Es lo que se, digamos, es una pregunta que se lanza a sí mismo en él, ¿no? Como con la pretensión de resolverla, ¿no? Eh, Poniendo la cuestión en esta forma, digamos, o sea, acotando, ¿no? Este remontarse a los orígenes del problema del desarrollo de la cultura griega, a esta pregunta formulada por Snell,
sobre la conciencia en qué grado están de conciencia de sí mismos, ¿no? Autognóstica, ¿no? Podríamos decir, ¿no? O psicognosciente. Eh, pues dice, poniendo la cuestión en esta forma, quedan muchas cosas fuera de consideración. Y algunos pensarán que son estas precisamente las mejores y más importantes. Y a continuación dice, es la víctima que hay que sacrificar al método. Es decir, en el momento en el que, como comentábamos anteriormente, establece que probablemente es lo más apropiado cuando un autor, cuando un estudioso, un científico, un filólogo, como él menciona, se propone estudiar algo, además, no solo tan lejano, sino tan complicado, que abarca cuestiones, digamos, quizá tan dispares como todo aquello que pueda remontarse a los orígenes de la cultura griega y, en sentido más amplio, a la cultura griega, no solo en los orígenes, sino diacrónicamente, eh, pues bueno, hay que marcarse, digamos, un método muy concreto, ¿no? Que es el que pues, nos ha esbozado someramente, ¿no? En esto que he dado en llamar pues, una especie de pasaje programático al final de su introducción, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la víctima, ¿no? Reconoce que probablemente queden muchas cosas fuera de consideración y quizá para otros autores, pues esas sean precisamente las mejores, las más importantes, o sean los detonantes que permiten estudiar el espíritu griego, pero bueno, dentro de su método, pues en la construcción de su método o en el seguimiento del método que él establece para contestar a esa pregunta del grado de conocimiento o de autoconocimiento del griego, del hombre griego, pues bueno, eso es lo que hay que sacrificar, ¿no? En cualquier caso, ¿dónde busca Bruno Snell la contestación a esta pregunta? Pues nos contesta. Para exponer con claridad los rasgos fundamentales del desarrollo espiritual de Grecia, he procurado limitarme en lo posible a un corto número de textos. Por eso, antes, al hablar de los pasos, yo lo equiparaba con los textos, con los escritos, con la literatura, porque efectivamente él reconoce que esos pasos que decía, si nos atendemos, digamos, si concretamos la cuestión, esos pasos son los textos, ¿no? Son los textos, eso es lo que son, digamos, es donde se atisba, ¿no? Esos rasgos, o es donde se pueden descubrir, desenmarañar o incluso desentrañar, ¿no? Esos orígenes y esos rasgos fundamentales del desarrollo espiritual del hombre griego, ¿no? Es decir, en un corto número de textos nos concreta el autor. Dice, algunos de los cuales aparecen una y otra vez en contextos diversos, y me he esforzado en iluminar de la mejor manera posible las etapas más significativas, ¿no? Es decir, nos comenta, pues, que no solo qué le sirve, cuál es el objeto de estudio o qué es lo que toma para tratar de contestar a esta pregunta, sino que además reconoce que pues parte de su labor es simplemente pues, identificar, ¿no? Simplemente entre comillas, ¿no? Identificar esas etapas que son especialmente resaltables, ¿no? Dice, el punto de partida está naturalmente en la concepción homérica del hombre. Más o menos así es como se llama el primer capítulo, que recuerda el propio autor que el primer capítulo difiere completamente, radicalmente del resto de la obra, porque entra, como veremos cuando ya nos metamos a la médula de la obra y empecemos precisamente con este primer capítulo dedicado a Homero, nos confirma o nos advierte el autor de que se entra en ciertas sutiles cuestiones de semántica, en concreto las cuestiones sutiles de semántica de las que habla en el primer capítulo, lo esbozo muy brevemente porque lo trataremos in extenso, ¿no? Cuando llegue la ocasión, pues son los verbos de percepción sensorial, ¿no? Hace un gran estudio sobre los verbos, cuál es la semántica subyacente y casi que mítica o sombría quizá que hay en los distintos verbos de percepción que emplea Homero, ¿no? Y cuáles son los matices o los rastros que se pueden atisbar detrás del uso de un verbo y no otro.
Es decir, qué es lo que hay, porque en cada momento se recurre a un verbo, ¿no? En la composición homérica. Bueno, todas estas cuestiones de gran sutileza semántica y que requieren, pues, digamos, afilar mucho el lápiz, ¿no? Y fijarse mucho también en matices quizá no tan fácilmente interpretables o no tan a la vista. Pues bueno, esto lo hace en el capítulo uno, pero no es la tónica general, nos advierte el autor, ¿no? Nos tranquiliza, por así decirlo. Bueno, ya el final de la introducción de Bruno Snell reza así. Estos estudios han ido surgiendo a lo largo de muchos años, de ordinario en forma de conferencias, y en parte se han publicado por separado. Pero desde un principio existía la idea de publicarlos como un conjunto. Muchos detalles han sido ahora retocados, especialmente en el trabajo más antiguo, que aparece ahora como el capítulo 12, el capítulo 12 de esta obra. Entonces, pues bueno, es cierto que podemos encontrar a lo largo de pues, muchos años textos suyos en capítulos de libros, en artículos, etcétera, que ya tratan los temas o sea, tratan algunos de los temas que encontramos en esta obra, pues que recopila, retocando, como el autor nos recuerda, pues muchos de los detalles que allí en un primer momento tuvo a bien explicar, ¿no? Y pues rectificó, quizá retocó un poco todas aquellas cuestiones pues bueno, que con el tiempo fue descubriendo, ¿no? Con el estudio y con la aplicación o con el afán con el que se dedicó a la filología este autor, ¿no? Bueno, pues aquí despedimos este episodio y aquí despedimos también la introducción que hace Bruno Snell a esta obra suya, Las fuentes del pensamiento europeo. Ya en la siguiente ocasión en la que tratemos del autor, pues nos veremos ya metidos completamente en ese primer capítulo de la concepción homérica del hombre. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.